sorpresa tiene la vida. La conferencia duró como casi 2 meses. Se bautizaron más de 800 personas. Dios, gloria a Dios. Yo estaba ahí. Cuando nadie te quiera, Jesús te va a valorar igualito. Sabía que si me bautizaba, no iba a jugar pelota. Presentamos Conversiones. Las historias más impactantes de pastores, laicos, evangelistas, líderes juveniles, artistas y la hermandad en general. Conversiones. Un programa diseñado para ti. Con ustedes, su anfitrión, Henny Nicolás. Conversiones. Saludos y bendiciones, mis queridos. Yo soy Henny Nicolás y les traigo una historia espectacular. Hoy tengo como invitado a un amigo, a un padre, a una persona que ha dedicado su vida a servirle a Cristo. Más adelante se lo voy a presentar. Antes, yo quiero que te suscribas al canal en este momento. Suscríbete, dale a like y comparte este contenido con otros, porque esta red bendice vidas. Como les decía, mi invitado es escritor, porque recuerdo como ahora cuando niño que los miércoles esperaba la sección en el periódico Tocando tu Corazón. Es cantante, por demás, el papá de todos nosotros. Es predicador como ningún otro. Por lo tanto, quiero presentarte en este día al director, fundador del cuarteto Heraldos Celestiales. Amor de Dios a mostrar, en sus ojos vieron verdad e infinita bondad. Sus palabras traían paz, cual nunca se oyó jamás. Con su vida él demostró que era hijo de Dios. Yo soy el camino. Ciego fui, él me tocó y hoy puedo ver. Perdido estaba y él me ha encontrado. Y desde entonces yo soy feliz. Con nosotros, Fernando Guerrero. Gracias, Henny, me encaramaste alto. Fernando, bendiciones. Un placer, hermano. Un placer estar contigo aquí. Y Fernando, usted es mi papá, yo lo considero como mi padre. yo lo considero que todos estos muchachos que cantan y que han servido al Señor con sus ministerios actualmente, fueron hijos nuestros, crecieron con nosotros, se entusiasmaron con nosotros, nos siguieron y formaron tienda aparte, porque así se difundió más el Evangelio. Pero todos somos del mismo redil. Ay, gloria a Dios. Fernando, disculpa la pregunta, ¿cuántos años ya? ¿De qué? ¿De edad? De vida. Ah, de vida. Bueno, yo voy a cumplir ahora en 82 años. Wow, como le decía Jacob a Faraón, los años que me ha dado el Señor. Me los ha dado. Sí. ¿Cómo se siente usted de su vida? Bueno, Henny, yo me siento bien, de salud bien, de ánimo bien. Conocí al Señor en 1951, o sea que tengo 75 años sirviéndole. ¿Un niño estaba? Sí, y comencé entonces a cantar, no para el Señor, sino en el colegio donde yo estaba desde niño. Siendo niño, con esa voz aguda, yo cantaba en el coro y era solista del coro del Colegio de La Salle. Ahí vamos. Sí, ahí vamos. entonces, pero ya mi mamá, cuando conoció el Evangelio en el 51, ya yo comencé a cambiar el chucho. Yo dije, no, espérate, yo tengo que buscar las canciones que sirvan para alabar y glorificar el nombre de Dios. Y recuerdo, Henny, esta es una experiencia muy, muy, muy personal, que mi mamá me llevó en el año 1955, teniendo yo 11 años, al Teatro San Carlos, el Cine San Carlos, en la calle Abreu, porque llegaron los Heraldos del Rey. Y yo era un niño, pero yo me tiraba en La Voz de la Esperanza todas las canciones, claro. Y yo la voz que podía hacer era la del primer tenor. Y cuando yo fui y me tiré ese concierto entero, yo me gocé un mundo.
Y como se acostumbra, cuando los artistas terminan, se paran en la puerta a saludar a las personas y a conversar. Cuando Bob Edwards se presentó a la realidad, Bob Edwards. Bob Edwards, Sí. yo me emocioné y casi tuve el darle un abrazo, pero lo que le di fue la mano. Y yo le dije, algún día yo cantaré como tú. Gloria a Y Dios. él lo que me respondió fue, no comprende. Él no hablaba español Sí. y cantaban en un español Ellos tan cantaban en fino. español, pero no hablaban Sí, español. por memoria, por fonética. Y yo dije, bueno, no me entendió el hombre. Y en el año 1962 comencé a cantar en cuarteto. O sea, 7 años después, teniendo yo 18 años, comencé a cantar en cuarteto y fundé el primer cuarteto, Mensajeros del Maestro, en la iglesia de Mella. Espérese, Fernando, que no se me adelante, que ahora vamos Sí, para allá. está bien. Fernando, usted ha tenido tanto tiempo con el cuarteto cantando. Ha ido a muchos lugares a cantar, muchos países, a diferentes programas de televisión. La gente lo ve, lo ama, pero mucha gente no sabe de dónde es Fernando Guerrero. ¿De dónde es Fernando Guerrero Abud? Yo soy dominicano de la capital. Dominicano. De la capital. ¿Nació dónde aquí en la capital? En Santo Domingo. ¿En qué lugar? Bueno, cuando yo nací en 1944, había un hospital de los americanos, ahí en la que hoy es Calle México. La calle México. Calle que era México, una que calle en ese esa tiempo. era una clínica internacional después, pero eran de los americanos. Yo nací en ese hospital. Y hoy predicaron precisamente en lo que estaban hablando de la circuncisión. Y yo sin pedirlo a mí me circuncidaron los americanos, porque esa era la teoría de ellos. Sí, porque eso es la Y ya yo, práctica de ellos. óyeme, y yo que no conocía el evangelio, ni mi mamá tampoco, yo fui circuncidado. Yo fui circuncidado. No porque Al octavo día, como sí, dice. al octavo día, no porque lo mandaba el Señor, sino porque los americanos tenían esa tradición con los niños que nacían. Y eso fue en el 44. O sea, yo voy a cumplir 82 años ahora dentro de un mes Gloria a y pico. Dios. Fernando, su madre, ¿cómo se llama? Doña Patria Abud de Guerrero. La Patria Abud. Ese Le- apellido Abud. Sí, yo soy medio libanés. Mi mamá Libanés. ella es Abud Asmar, o era Abud Asmar. Ley Batuta y Constitución de la iglesia de Mella. Y su padre, Epifanio Guerrero. Epifanio Guerrero. Ujú. Banilejo, comerciante. Una institución prácticamente en ese tiempo, en todas las cosas comerciales. Vamos a llamar los ganaderos, vamos a llamar la asociación de detallistas, fue presidente de los dos, de mayoristas, fue presidente de los mayoristas. Wow. Y mi papá, antes de convertirse al cristianismo, faltando 10 años para su muerte, era masón y fue venerable maestro de todas las logias del país. Tremendo. O sea, que yo vengo de una descendencia de personas que yo tenía que ser bueno a la buena O a la mala. o a la mala. Preferí la buena. Sí. Preferí la Fernando, buena. cuando usted estaba allá ¿en qué barrio me dijo que se crió? Nosotros nos criamos, yo llegué al barrio Mejoramiento Social, que cuando eso se llamaba Mejoramiento Social. María Martínez la calle. Ahora se llamó, después de la muerte de Trujillo, José Fabrea. Ya, la José Sí, Fabrea. José Fabrea. Yo me crié en ese barrio y estábamos a una esquina de la María Auxiliadora, que era un play deportivo donde reunía a toda la juventud. Ahí vamos. Fernando, Sí. cuando usted estaba niño en el mejoramiento social, ¿se imaginaba usted que usted iba a cantar 60 años con un cuarteto emblemático y iba a tener una vida tan fructífera? Fíjate, Jenny, es una pregunta que yo te la voy a contestar de la mejor manera posible. Sí. En mi casa, mi papá tenía toda una esquina casi mente, y nosotros teníamos la casa y el patio era un play. Todos los muchachos jugaban con nosotros, y demás está decirte que los 6 hermanos fuimos selección nacional de este país de béisbol. Eso es lo que yo creo que usted me dijo. Entonces, pero yo me dilaté o tardé un poco más en aceptar a Jesús, porque al ser selección nacional de este país, yo tenía que jugar los sábados. Y fue muy difícil para mí dejar, ya mi hermano Epi había firmado como profesional, y cuando vinieron a firmar a mi hermano Epi, yo estaba al lado de él, y John Muller, que era el vicepresidente de los Bravos en ese tiempo de Milwaukee, no de Atlanta. Bravos de Milwaukee. Que en ese tiempo, él era el vicepresidente, John Muller. Él le dijo al buscón que fue que lo llevó a mi casa, ¿y ese otro quién es?
Y le dice, ese otro también es hermano de Epi, y yo era más alto. Ese Fernando. Sí, Tiene que decirme, entonces ahora quieren a sus hermanos, porque es que Fernando viene de una familia totalmente, de beisbolistas. Sí, totalmente. ¿Quiénes son esa gente? Epi fue el super scout que firmó más de 50. Epifanio Guerrero, señores, sí. el hombre del cual en mi vida he aprendido más de béisbol, porque yo, cuando él murió, inclusive hice un escrito, firmó a la mayoría de los peloteros famosos del país. Claro. Cabeza Fernández, Sí. Carlos Delgado, Damaso Martes, una playa de jugadores grandes. Sí. Y firmó también en Venezuela y en Puerto Rico. También, sí. Epi Guerrero. Sí. ¿Qué más? Bueno, Mario fue profesional también. Mario Guerrero. El shortstop del siglo del Escogido. Sí. Y tengo una anécdota con Mario. ¿Qué pasó? Cuando jugábamos amateur, ya yo había firmado con Jesucristo. Ya yo había desistido de ser pelotero profesional. Porque te voy a contar lo que me pasó cuando viajé por primera vez en la República. Entonces, Mario, pues yo estuve dirigiendo béisbol como por 15 años, en béisbol amateur. Y yo recuerdo que en el Cívico Militar, en el 1966, cuando yo fundé a los Heraldos, yo jugaba mi pelota normalmente, yo tenía un equipo. Y Mario era el tercer bate y yo era el cuarto bate del equipo Productos Victorina. Miguel Ángel Montalvo, manager de la selección de este país, era el manager nuestro, cuando eso yo todavía jugaba y no manillaba. Mario, en el Estadio Quisqueya, que estaba repleto porque era en un playoff, donde estaba lleno de gente. Imagínate, la directiva de la Asociación de Peloteros Amateur y de la periodista, estaban todos ahí. Mario, tercer bate, viene y saca la bola por encima de los 3.35 en el Estadio Quisqueya. El pitcher es Jerónimo Rodríguez, selección nacional de la Fuerza Aérea. Era cívico militar el juego. Entonces, cuando Mario anota, Montalvo, que está cochando en tercera y manillando, me dice, Fernando, sácala tú también. El pitcher, Jerónimo Rodríguez, que estaba adolorido porque le andaba un jonrón, le dijo a Montalvo, pues tú crees que esto es un relajo. Todo el mundo que me saca a mí. Sí, tú crees que esto es un relajo. Y estamos en el Estadio Quisqueya. Y imagínate, y yo le doy con el bate al home. Y le digo, Fernando Guerrero nunca relaja, picha por ahí. Y le saqué la bola por encima de los 3.83. Dos hermanos back to back en el Estadio Quisqueya, nunca se ha vuelto a ver. Tremendo. Naturalmente eso no fue programado. Te estoy hablando no con humildad, sino con orgullo, porque yo no era, en ese tiempo, yo lo que era un pelotero, que yo lo que quería, amateur, que quería dar lo mejor. Yo no estoy predicando el evangelio. Entonces, cuando yo iba por tercera, que iba doblando, le dije, ¿cómo te quedó el ojo, forastero? Y después fui y le pedí excusas porque nos abrazamos, porque son cosas de la pelota. Cosas de pelota, de béisbol. Sí, cosas de pelota, Jenny. Porque él quiso decir, pues tú crees que es un relajo. No, pues esto no es un relajo. Y así yo gocé muchas cosas y tengo muchas anécdotas en béisbol, pero también en el cristianismo yo me lo he gozado de verdad, porque me lo he gozado alabando y glorificando el nombre de Dios. Gloria a Dios. Fernando, entonces tú querías ser pelotero, beisbolista. Claro. ¿Por qué no te firmaron? Pero tú verás, John Muller me dice, ¿cuántos años tú tienes? Y yo dije, no, perdón, eso vino después. Él dijo, pero yo quiero firmar a este también, dijo John Muller a mi papá. Y el buscón, que era pan de maíz, el recogebate del Escogido, dice, a ese usted no lo puede firmar. Y dice, ¿por qué no? Estamos hablando en inglés. ¿Y por qué no? Dice, porque ese es menor de edad y Trujillo está vivo. Si usted lo firma, caemos presos todos. Trujillo no permitía que firmaran una menor no, tenía que ser más de 18 años. Entonces él me preguntó, ¿cuándo tú cumples los 18 años? Y yo le dije, el año que viene. Bueno, yo no me quedé disgustado y él me dijo, yo vengo por ti. Me dijo. Cuando eso, Jenny, vino un predicador que se llamaba Arturo Smith y dio unas conferencias en el Teatro o Cine Diana en La Duarte. Arturo Smith. Y su ayudante era Santiago Rojas, el pastor Santiago Rojas, que en eso estaba siendo pastor en la iglesia de Mella. Mi mamá, insistiendo, me comenzó a llevar a las conferencias del pastor Arturo Smith. Sorpresa tiene la vida. La conferencia duró
como casi 2 meses. Se bautizaron más de 800 personas. Dios, gloria a Dios. Yo estaba ahí. Gloria a Dios. Yo estaba ahí. Usted es un jovencito. Estaba escuchando la palabra y le No estaba había, llegando al corazón. no había cumplido los 18 todavía. Lo cumplía a los 2 meses. Y Arturo y John Muller vino en julio de ese mismo año y fue a mi casa. Y me dice, vine a firmarte. Y yo dije, yo no puedo. ¿Y Me dice, ¿por qué? Le digo, pues ya yo firmé otro contrato. Me dice, ¿cómo? ¿Y alguien pudo darte más de lo que yo te iba a dar? Le digo, sí. A mí me firmó Jesucristo. Gloria, Señor. Usted aceptó a Cristo. Y no podía jugar los sábados. Ya, sí, ya. Entonces usted... yo le dije, pero yo te firmo. Yo tengo muchos cristianos. Y le digo yo, sí, pero ninguno guarda el sábado. Y me dijo, ¿cómo que no? Hay peloteros que guardan el sábado. Y yo, uno solo. Se llama Sandy Koufax porque es judío y es pitcher. Y él picha cuando él le da la gana. Fernando, noticias. Sí. Sandy sí. Koufax era judío. Judío y guardaba el sábado y tenían que darle el sábado. Él nunca pichó. Estamos hablando de un pelotero Hall of Famer. Claro. Y yo me sabía todo eso cuando firmé, cuando me bauticé. Sandy Koufax. Entonces me dijo, yo te doy el sábado. Y yo, no me hable mentira. Usted no puede darme el sábado. Yo lo que yo soy catcher. Sandy Koufax es pitcher y pitcher cuando él quiera. Nunca le van a pichar viernes en la noche ni sábado en el día. Sí. Entonces él picha jueves, picha domingo, picha lunes, picha martes, picha miércoles y nunca pichaba un sábado. Fernando, ¿y a usted no le dolió eso? Decirle a ese hombre que no, porque un jovencito que quería ser beisbolista. Bueno, me dolió cuando decidí bautizarme, pero yo sabía lo que estaba haciendo. ¿Tú entiendes? Yo sabía que si me bautizaba no iba a jugar pelota. Porque después que me bauticé y fui selección, nos llevaron a Puerto Rico, la selección nacional, y el queche, que era cuarto bate, el sábado estaba cantando en el Antillean College. ¿Y dónde está el queche? Y el manager le dijo, yo le dije a ustedes que él no jugaba los sábados. Hoy. Y pusieron el suplente y el equipo perdió porque el cuarto bate no estaba. No era que era indispensable, pero ellos piensan que si el cuarto bate hubiera estado ahí, a lo mejor no se hubiera perdido. Exactamente. No viajé más. Esa fue la única vez. Entonces, fíjate, Jenny, lo bueno que es serle fiel al Señor, aún sabiendo las consecuencias. En el cuarteto cantábamos yo, mi hermano Radamés y mi hermano Héctor. Los tres hermanos. Entonces, fíjate, cuando hacían el schedule, todos estos guerreros ahí. Todos estos guerreros que guardan el sábado. Nunca ponían al Producto Vitorina a jugar un sábado. Nunca. Esos son adventistas. Esa gente no juega los sábados. Para que no se diluzca el campo, porque no van ahí. Si le ponen juego, no van ahí. Hacían el itinerario de tal manera que el Producto Vitorina nunca le caía un sábado. Le pasó igual que a Sandy Koufax. Nunca pichaba un sábado. Entonces, eso fue para gloria de Dios. Sí, gloria ¿me entiendes? a Dios. Y todo el mundo sabía que los guerreros que no firmaron para profesional eran adventistas. Éramos 6 hermanos. Los otros 3, que también eran selección, dejaron de ser selección. Héctor sí, porque era pitcher. Iba y pichaba y Radamés. Pero yo no, pues yo no era pitcher. Sí. Entonces yo no podía viajar más. Entonces llegó el momento en que ni Héctor ni Radamés decidieron no jugar más en selecciones, sino en amateur sencillo, normal. Y hemos gozado muchísimo, ¿Se arrepiente por seguir a Cristo? No, de ninguna manera. Todo lo que firmaron en ese tiempo están guardados. Y yo sigo vigente. Ay, gloria a Dios. Sí, eso me lo dijo Jesús Aló una vez. Sí. Sí, una vez yo fui, tú sabes que yo vendo mis productos. Y yo le vendía a la Academia de Boston, le vendo a la Academia de Boston mis productos. Y el que estaba dirigiendo las compras era Jesús Aló. Entonces, Jesús Aló me dice, ¿qué más tú vendes? Y me hizo una cosa que yo voy a omitir ciertas cosas por respeto, porque ya él no está vivo. Y llegamos a una conclusión de que yo vendía las cosas que solamente a mí me convenían, pero no le convenían a la empresa que él dirigía, por razones que yo me voy a reservar, por los precios, que se suponía que el incumbente tenía que tener algún beneficio. Sí. Y yo dije que el beneficio lo tenía la empresa, no ningún incumbente. Entonces, él se quedó mirando así. Y me dijo, yo como que te conozco a ti. Le digo, pero yo te conozco a ti perfectamente bien. A todos los halogos. Y tú conoces a todos los guerreros. Me dice, ¿cuáles guerreros? Entonces yo le dije, tú no conoces a Epi Guerrero, ni a Mario Guerrero, ni a José Ramón Guerrero.
Y me dice, ¿y por qué tú no eres de los De eso, sí. de esos? Digo, pues yo soy adventista del séptimo día. Me dice, yo había oído que 3 de ustedes no habían firmado por estar con la cuestión esa del sábado. Así mismo me dijo. Y le digo, y yo por estar en la cuestión esa del sábado, es que mira cómo estoy. Y tú sin la cuestión del sábado, anda con un bastón. Oye, ese hombre se puso guapo. Se puso guapo. Le digo, no te pongas guapo, que yo no me ofendí cuando tú me dijiste lo mío. O sea, que aguanta, aguanta. Entonces terminó riéndose. Me dice, tú tienes mucha razón en algunas cosas, pero en otras no. Le digo, igualito que tú. Gloria a Dios. Te digo que tengo muchas anécdotas, Sí. muchas. Fernando, comienzas a crecer ya dentro de la iglesia. Ibas a Mella, imagino que sí. La única que había, Era una iglesia que había en el país. la única. Sí. Entonces después se hizo la que estaba cerca de donde yo vivo, del barrio Mejoramiento Social. Entonces, que ahí salió el Orfeón. Melodías de... De ahí fue Sí. que salió el Orfeón. Ok. Entonces vino Gascue Ahí vino Gasco. en el 62, que yo soy miembro fundador de Gascue. Ustedes comenzaron a ayudar ahí a Gasco. A Gascue, porque como estaba lejos de la capital, el centro, Sí. buscaron miembros que tuvieran carro, tuvieran facilidades para poder dar el mensaje. Y ahí me llevaron a mí, a mi mamá. Wow. Sí. Y ahí se hizo la obra hasta... Y ahí está Gasco. Ahí está Gascue. Con muchas hijas Sí, más. sí. Cumplió, Y un faro de luz que alumbra en esa comunidad. cumplió 63 años, va a cumplir 64 años ahora. Gloria a Dios. Comienzas a crecer en la obra de Dios, ahí en el Evangelio. ¿Cuándo comienza a darse Fernando cuenta de que canta, de que tiene un talento? No, fíjate, yo cantaba en la iglesia porque mi mamá me llevaba. Yo te dije que mi mamá me llevaba, aunque yo no estuviera bautizado. Ok. Entonces yo cantaba en el coro. Y el coro en Mella estaba en el segundo piso. Entonces Cirilo Crique me decía, Fernando, tú aquí arriba puedes cantar, porque aquí nadie te está viendo. Entonces yo era tenor del coro. Y fíjate, cuando cantábamos adelante, donde había que subir arriba, él me ponía una silla abajo, en la primera fila de la iglesia. Me dice, tú cantas de aquí, porque yo no podía, como no miembro bautizado, pertenecer al Ya, coro. ok. Pero yo ensayaba con el coro, me sabía todos los signos del coro, cantaba con ellos, pero cuando había que hacer una presentación en público, yo no cantaba. Ok. Entonces, ahora después que me bauticé, imagínate. De lo primero. Imagínate. ¿Cuál fue el primer ministerio que tú perteneciste? Ya, ministerio cuarteto, formal, así. Desde que me bauticé, porque nosotros cantábamos, yo recuerdo como ahora, esos hermanos del coro, y teníamos un cuarteto que cantábamos, pero yo no podía cantar en la iglesia. Pero cuando salíamos a hacer obra misionera y a dar serenata, Ahí cantaba. sí, ahí salíamos, ellos me iban a buscar a mi casa y volvíamos de madrugada, que se daban serenatas que ahora ya no se pueden dar, tú sabes por Sí, qué. claro. Imagínate. Pero esas serenatas, hermanos que estaban entusiasmados, iban a la iglesia, que no se habían decidido, o que estaban enfermos, o que iban a la escuela sabática y dejaban de ir, nosotros averiguábamos por qué no Eso iban. fortalecía a la gente. Óigame, mi hermano. Óyeme, Yo Jenny. siempre digo que la iglesia se ha perdido una gran cosa. Es que por no la hay- delincuencia, claro. Sí, y la lo que no se juventud puede. es otra cosa. Sí, pero Sí. eso yo lo hacía. Sí, Yo lo hacía, y claro. eso, Claro. es tremendo. Claro. Cuando usted iba y daba esa serenata, al otro día estaba la gente Claro. conectada con el Señor. Desde que yo me bauticé se formó un cuarteto de una vez, en el 62. ¿Cuál fue ese? Mensajeros del Maestro. Mensajeros del Maestro. Sí. ¿Quiénes estaban ahí? Yo no cantaba primer tenor, yo cantaba segundo tenor. El primer tenor era Eduardo Tomás. Él cantaba fino, como una mujer prácticamente. Eduardo Tomás. Eduardo Tomás murió. Murieron todos. ¿Quién Eduardo más? Tomás, Braulio Rivera, era bajo. Braulio Rivera. Braulio Tu Rivera. entrañable amigo. Mi hermano. Sí. Todos eran como, nos tratábamos como Yo familia. conocí a Braulio, una Jorge persona. García y Cirilo Crique. Éramos un quinteto, 2 bajos. Cirilo cantaba barítono, Eduardo Tomás cantaba primer tenor y yo era el segundo tenor. Y estuvimos cantando ahí hasta que vino la guerra. En la guerra se disiparon y se eliminaron muchas cosas. Entonces yo... La guerra del 65. del 65. Estuvimos cantando hasta el 63. Cuando yo me fui para Gascue, entonces murió Jorge García, fue trasladado para La Romana. Él era maestro, fue trasladado para allá.
Eduardo Tomás, el primer tenor, se fue a vivir a los Estados Unidos y el cuarteto prácticamente se desintegró. Ya. Pero entonces me fui a Gascue. Y en Gascue me topé con Luis Rafael Jiménez. Ah, entonces va a Me Gascue. topé con Tabito Con Vázquez. Tabito me, Vázquez. me topé con Juan Rafael Prestol. Prestol. Sí, cantó con nosotros hasta el 65 cuando vino Prestol la fue el guerra. tesorero mundial de la iglesia. Tesorero de la conferencia general. Hablamos hace 2 o 3 días. Ok, Fernando, espérese que ya ahora se me está poniendo por el asunto. Sí, hay Entonces, muchas ¿qué anécdotas. año fue eso? Eso fue en el 63 y cantamos hasta el 65. Entonces Luis Rafael y Juan Rafael se fueron a Puerto Rico, a la Antillean College, Antillean College. a estudiar. Hay una historia ahí Sí. que ya don Ahí Luis se paró. Rafael Sí. me contó a mí de esas. Todo lo que se me está diciendo es así como dijo don Luis Rafael. Juan Vayan Rafael a la cantaba entrevista abajo. de don Luis para que chequen lo que estoy Fernando. Juan Rafael cantaba abajo. Tabito Vázquez, saxofonista número 1 prácticamente del país, era el barítono y era el director musical. Luis Rafael cantaba primer tenor y yo segundo tenor. Cuando se fueron para Puerto Rico, que vinieron en el 66, volvimos y nos juntamos, pero Juan Rafael se quedó allá. Entonces entró como bajo el Nakin. ¿Tú conoces el Nakin, claro. En el Anderson. 60, sí, Anderson. Entonces Tabito comenzó y duró como 3 años. A los 3 años Tabito me dijo, este cuarteto está sonando demasiado bien para tener un barítono como yo. Oye, qué humildad Oye, y qué cuánta humildad. sencillez. Señores, Tabito Vázquez, Entonces, el mejor saxofonista que ha habido aquí en el país. Oh, sí. Entonces buscamos un barítono del colegio. El Nakin dijo, yo tengo un barítono en el colegio, bueno. Y buscamos ese barítono. Entonces Luis Rafael dijo, yo no quiero cantar primer tenor. Nando, me dice, Nando, tú puedes. Digo, pero esa era la voz mía. Yo porque canto donde se haga falta. Entonces Luis Rafael comenzó a cantar segundo tenor y yo Usted, primer tenor hasta la fecha. Entonces, los fundadores, Fernando Guerrero, Tabito. don Luis Rafael Jiménez de Marchena, Sí. Tabito Y Vázquez Fernando. y Y Fernando. ¿me faltaba otro? No, Nakin. Nakin Anderson. bajo. Ya, ese es. Sí, Napoleón Anderson, Sí. bajo. Tabito, barítono, que nada más duró 3 meses, pero fue fundador. Entonces, Luis Rafael Jiménez, segundo tenor, que ya era obrero también. Sí, claro. Y yo, que era primer tenor, y ahí seguimos. Y tenían un nombre en ese momento ya. Heraldo Celestial, ahí cambiamos de nombre. ¿Cómo le pusieron ese nombre? Yo se lo puse. ¿En qué tú se inspiró? ¿Qué En pasó? los Heraldos del Rey. Ok, ¿y por qué Celestiales? Porque cantamos música del cielo. Wow. Entonces yo no podía... Ponerle no. Heraldo del Rey, porque ya el nombre no, era no, ni tampoco famoso. era una copia tampoco, porque nosotros cantábamos con arreglos a veces diferentes y también con arreglos de ellos. Por cierto, yo me llegué a escribir varias veces con Wayne Hooper. Wayne Hooper. Con Wayne Wayne Hooper. Hooper era el Sí. arreglista de los de Heraldos todos del los Rey. signos. Sí. Entonces yo le pedí a tal himno, ese estaré en la mañana, I'll be there in the morning. Él no tenía traducción, pero yo lo traduje. Estaré en la mañana, estaré en la mañana, búscame en la mañana, cuando allá se pase lisa, sí estaré, cuando allá se pase lisa, sí a mi madre veré y se la veré, a mi padre veré y se lo veré. Estaré en la mañana, estaré en la mañana. Él me dijo, nosotros lo cantamos solamente en inglés y te lo mando como está. Y me mandaba toda la canción en inglés. Entonces yo me atreví a traducirlas, las que a mí me gustaban. Sí, ok. ¿Entiendes? Y entonces lo cantaba con los arreglos de ellos. Porque aunque yo no sabía música y ya Tabito no estaba, yo oía el cuarteto y sacaba las 4 voces y se le enseñaba al cuarteto. Muy bien. Fernando, deme una lista, si usted se recuerda, de los integrantes que han entrado al cuarteto después de que los fundadores fueron saliendo.
Bueno, comenzamos como yo te dije. Sí, esta formación. Tabito, barítono, Luis Rafael, segundo tenor, y el knacking, bajo. A los 2 años de eso, a los 3 meses Tabito salió. Entró entonces Diógenes de la Cruz. Diógenes de la Cruz. Diógenes de la Cruz, que también se fue a Puerto conocía Rico. ese. También se fue con el knacking a Puerto Rico a estudiar, y se fue el knacking y me dejaron sin barítono y sin segundo tenor. ¿Qué usted hizo? Oiga, Oh. Fernando, usted no se desanimaba. No, a mí Usted no seguido buscaba. Sí, nunca se paró el cuarteto. Nunca. En vez de Diógenes entró mi hermano Radamés. Radamés Guerrero. Sí. Y entró directo a cantar bajo. Entró, como barítono. Como Y como bajo entró, sorpréndete, Marcelino Peña, Papote, Marcelino Peña que murió Papote, hace sí. 2 o 3 meses, que fue el primer locutor y director de Radio Amanecer. ¡Wow! Pastor Mar Peña, pero cuando él entró, entonces después se fue en el 70 a estudiar a Puerto Rico. Con su Señores, ministerio. esto es historia patria. Aprendan, vayan mirando lo que Fernando está diciendo, porque es parte de la historia del adventismo aquí en República Pero no vaya Dominicana. más lejos. Y entonces a Luis Rafael lo trasladan a Santiago, A Santiago, como tesorero Sí. de la misión. ¿Qué de la misión del norte. ¿Qué yo hice? Radamés Guerrero, barítono, bajo. Héctor Guerrero, segundo tenor, me sustituye. Ahí entra Héctor Guerrero. Entonces me sustituye a Luis Rafael Jiménez. Y un arquitecto que estudiaba, que visitaba Mella y era miembro de Mella, Cuquito. ¿Cómo? Cuquito. Cuquito. Cantó barítono un tiempecito. Ya. Un tiempecito. Y seguimos cantando, hasta que poco a poco se fue cambiando. Yo no sé si tú recuerdas a los embajadores reales. No. O a José Ramón Colón, que era el primer tenor de ese cuarteto. Muy, pero muy bueno. Cantaban en el programa Ayer, Hoy y Mañana en Estados Unidos. Raymond Colón vino a estudiar medicina a Santo Domingo. En San Pedro de Macorís, que estaba la UCE. La UCE, sí. Y tenía su escuela de medicina. Y todos esos estudiantes cubanos, puertorriqueños, Venían americanos, venían aquí. Wow. Yo, por casualidad de la vida, tenía mi negocio entonces en San Pedro de Macorís, un banco de cambio. Y ahí conocí a Raymond. Y Raymond había oído del cuarteto, pero yo no sabía que ese era el Raymond que cantaba primer tenor de los embajadores. Cuando él me lo dije, yo miré para arriba y le digo, no, pero aquí hay problema. Tú vas a cantar, tú vas a tener 3 o 4 años aquí estudiando medicina. ¿Cuál va a cantar primer tenor, tú o yo? Y me dice, no, el sonido del cuarteto debe mantenerse. Canta tú. Sí, porque el Y yo- primer tenor era que da de sonido. Sí, yo canto segundo tenor. Entonces Héctor bajó a ser barítono y Radamés bajo. Hasta que duramos hasta el 80, 81, que Raymond se graduó de medicina, se fue. Una historia. Tú conocías a los antiguos, ¿verdad? ¿A quién? Los antiguos. Sí, son mencionadores, sí, claro que sí. Tenían su cuarteto. También. Dionis y los sí, hermanos. antiguos, sí, claro que sí. Dionis se graduó de médico y estuvo con nosotros unos cuantos años. Ahí grabamos el primer LP en pasta, Los Heraldos del Celestial. Un LP. Sí, Dionis cantaba barítono, Radamés bajo, Héctor segundo tenor y yo primer tenor. La hermosa mañana. En la hermosa Es mañana. traducido por mí, cantado por Oye, nosotros. bien, Y oye, ese bien. fue el primer LP en el 1982. La vanidad del Señor. A los 16 Tremendo. años, a los 16 años de estar cantando vino la primera producción. En la hermosa mañana, oye bien, oye bien. Voy a hablar de la venida del Señor. Oye bien, oye bien. Voy a hablar de la venida del Señor. Oye bien, oye bien. Es un día grande y viene. Oye bien, oye bien. Tú verás a Cristo en gloria. Oye bien, oye bien. Llevamos 16, terminamos ahí. Fernando, ¿quiénes más? Sigan mencionando porque yo conozco mucha gente que ha cantado en los Bueno. Heraldos. Seguimos subiendo. Yo no sé si tú conoces a Miguel Rivera. Miguel Rivera. Sí, Miguel Sí, lo oí El Chamo. de vista. que El nosotros Chamo. decíamos el Chamo. El Chamo. ¿Por qué Que dicen el canta- Chamo? Porque él estudió en Venezuela Ah, y vino y se casó yo con llegué a una pensar que era venezolana venezolano. allá. No, él estudió allá y cuando vino a seguir estudiando medicina en San Pedro,
nosotros le pusimos el chamo, Sí. porque la esposa era venezolana y él hablaba en ese momento con un acento medio venezolano. Venezolano, sí. Le digo, ah, pues Oye, tú eres chamo. chamo. Ah, pues tú eres chamo. Y se le quedó el chamo. Lo bauticé como el chamo y todavía le dicen No, chamo. se quedó con el chamo. El chamo. Sí. El chamo estuvo cantando con nosotros bastante tiempo. Muy buen cantante. Yo le dije aquí, y ojalá no lo oiga, que es el mejor cantante de barítono que yo he oído cantando en cuarteto en República Dominicana. Tremendo. Ese tipo tiene un oído, sin embargo no canta. ¿Qué Ya te te parece? Un oído, óyeme, Jenny, un oído perfecto y una voz que te canta cualquier voz. Él se te mete ahí, se camuflajea, como dicen, pero no, y le gustan los cuartetos. Sí. Pero se retiró. Después, en el 85, cambiamos, entró Diógenes Domínguez. Ahí entra Diógenes Domínguez. Entró Adria Williams Junto con Diógenes. con Diógenes, porque Luis Rafael aguantó, porque ahí fue que nosotros comenzamos a cantar en televisión. Ahí vamos. Sí, nuestro amigo Milton Peláez Porque nos oyó un día, yo veía a los heraldos, Sí. yo un niñito, pero ya estaba Diógenes. Diógenes, pero Y Diógenes, Diógenes, un maestro de la si música. tú supieras cómo entró Diógenes al cuarteto. Cuando yo le dije a Radamés, acabo de conseguir un barítono. Radamés me dijo, ¿que tú conseguiste? Oye, pero tú consigues la gente rápido. Y le digo, sí, se fue el chamo y yo le pedí a Dios que me mandara un barítono. Yo no lo busqué. Y esto es historia de verdad. A los 2 días Diógenes toca a mi puerta. Diógenes tenía un grupo que cantaba. Sí, tú Diógenes sabes, siempre tuvo sí, grupos en Ascue. pero no cantaba, él dirigía y eso, él no cantaba. Era terrible cantando, terrible. Entonces él tocó la puerta de mi oficina y me dijo, Fernando, me dicen que tú andas buscando un barítono. Yo le dije, ¿quién te dijo eso a ti? Me dicen las malas lenguas. Por ahí se dice que se te fue tu barítono y que el cuarteto necesita un barítono. Yo puedo cantar con el cuarteto. Ay, Dios mío. Y yo le dije, ¿dónde tú has cantado? Mira, cuando Diógenes empezó a cantar, yo no me hice así y me raqué la cabeza. Y yo le dije, ¿tú quieres cantar? Sí. ¿Quién te dijo que viniera? Me dice, no sé. Me inspiró. Yo dije, quizás sea una oración contestada. ¿Tú estás dispuesto a ensayar conmigo? ¿A yo enseñarte a cantar? Y me dijo, sí, a eso que yo vengo. Digo, mira, yo tengo mi oficina y tú vives cerca. Ven 3 noches a la semana, 2 horas, de 8 a 10 de la noche. Yo voy a estar enseñándote himnos. Te voy a decir cómo tú tienes que colocar la voz, cómo tú debes modular, cuándo tú tienes que destacarte, cuándo tú tienes que pasar desapercibido. Te voy a enseñar a cuarteto y en 3 meses yo me decido si me quedo contigo o no. Cuando yo le dije a Radamés, mi hermano, que lo llamé San Pedro de Macorís, que le dije que había conseguido un barítono y que era Diógenes Domingo, me dijo, Fernando, pero tú estás hablando en Qué serio. loco, ¿Tú estás hablando en serio? Y le digo, sí. Me dice, pero ese no canta ni en la ducha. Y le digo, sí, pero yo creo que Dios me lo mandó. Y yo voy a ensayar con él. A los 3 meses no se conocía Diógenes Domingo. Fernando, Con lo que él tenía. ahora entiendo el respeto que tiene Diógenes a ti. Bueno, es que casi todos... ¿Qué tú crees de Misael Mañón? Sí. Y de Melvin Salas. Sí. Todos creen que yo soy su papá. ¿Y qué tú Sí. crees de Francis De Williams? Francis, sí. Y tú mismo que tú no... ¿Dónde no conociste tú? ¿No fue allá en Cotuí? Claro, allá ¿Cómo? yo estaba un Exacto, muchachito. Un muchachito. Pero yo lo había visto por televisión a usted cantando en el 7. Claro. Y yo veía, y cuando usted llegaron a mi iglesia, yo creí que eran 4 ángeles que estaban ahí. Claro, porque que Y yo fui y le dije a Radamés, me acuerdo como ahora, que tú ibas a cantar como él. yo quería ser bajo como él. ¿Tú crees que a mí se me olvidó eso? No se me olvidó. Mira, Un muchachito, y Radamés me dijo, sí, tú sí. vas a poder. Y es que todos los cantantes, digo, ya no los nuevos que están subiendo, ya esos ni no conocen. Pero todos los cantantes que tienen cierta edad, todos fueron hijos de los heraldos. Sí. ¿Me entiendes? Fernando, ¿cómo llegan ustedes a cantar en el programa de televisión? Muy buena pregunta. Una vez, Jackie Núñez del Risco oyó decir que había un cuarteto que era, no debo decirlo así, que cantaba como 440. Él no dijo eso, Sí. pero que no canta canciones populares, pero que era demasiado bueno, Wow. que se está desperdiciando.
dijo él, porque él, imagínate, Jackie Núñez del Rico, presentador de televisión número el mejor uno, presentador del mejor país, presentador sí. que ha pasado por aquí. Un proverbio chino que dice, si te calumnian, no te molestes en responder. Desmentir. Tus amigos no lo necesitan y tus enemigos no te creerán. No te creas. Y él conoce todos los cantantes. Eso mismo pasó con Jochi Santos. Después yo te voy a contar. Jochi me dijo, entonces ya me cantaba Fernando. Digo, mire, vergüenza. Entonces, Jackie nos invitó a cantar. Por casualidad, Milton Peláez estaba presente. Tenía un programa y nosotros en un cuartito aparte dijimos que nos vamos a cantar. Y cogimos y entonamos y cantamos una estrofa en el preciso momento que Milton está pasando. Hizo así, volteó la cara y dijo, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y quiénes son los que están cantando ahí? Yo no conozco a esa gente. Y cuando entró, me vio a mí. El papá de Milton fue contable de mi papá por muchos años. Me dijo, Fernando, ¿y qué tú haces aquí? Y yo, Milton, yo canto con los Heraldos. ¿Que tú cantas con los Heraldos? ¿Y ese cuarteto quiénes son? Le digo, mi cuarteto. ¿Y eso que yo oí son ustedes? Le digo, sí. Cántame otro chin. Y cuando yo canté junto con los Heraldos, Milton se quedó frisado. Me dice, ¿tú puedes cantarme en el 7? Le digo, cada vez que tú quieras. Le dijo a Jackie, no hay paralelo aquí. Los miércoles son de ellos. Sí. Los miércoles y los domingos. Sí. Entonces cantábamos. Y una experiencia muy buena. Él comenzó pagándonos. Entonces, él me decía, ¿tú no has pasado a buscar tu cheque? Y le digo que tú pagas muy poco. ¿Cómo que yo pago muy poco? Yo te pago a ti lo mismo que le pago a Rina, que lo mismo que le pago a esto, que lo mismo que a todos. Las mismas presentaciones. Y le digo, sí, pero eso es poco, porque nosotros nos cobramos. Entonces tú me pagas en ese tiempo 1,000 pesos por presentación. Entonces en el mes lo que son 4,000 pesos. Y yo con 4,000 pesos apenas puedo llevarle una comida para una familia y no le dura el mes. Me dice, ¿y eso hacen ustedes? Le digo, sí. Nosotros no cobramos por cantar. Nosotros cantamos, nosotros no le quitamos un centavo a nadie, ni de transporte, ni de equipo, ni de música. Y esa fue la concesión que yo hice para formar, que nosotros tenemos un talento para alabar y glorificar el nombre de Dios, no para ser artistas. Nosotros somos evangelistas. Y así fue, Jenny, que comenzamos a cantar en todas las iglesias del país, evangélicas, de todas las denominaciones, de todas, no solamente los adventistas. Sí. ¿Me entiendes? Y por eso que hemos subsistido, porque la mayoría de los grupos, no voy a mencionar nombres, cuando se mezcla el interés y los gastos, sí. hay problemas. Sí, eso es así. Porque el que lleva la carga pesada sabe lo que pesa. Correcto. Entonces la mayoría de las veces se la dejan a él. Si piensa en eso, entonces sí. ya tiene entonces que al otro simplemente hay que buscarle su dinero, si no, no canta. Y ahí comienzan. Y a mí me han preguntado, ¿cómo tú has podido sostener por 60 años un grupo? Esa es una clave, Fernando. Sí. Le digo, ¿tú sabes por qué? Porque nosotros damos, nosotros no recibimos. Nosotros recibimos el talento que Dios nos puso. Entonces tenemos la obligación que si de gracia recibimos, damos de gracia. Gloria a Dios. Fernando, dígame cómo llegó esta canción a su vida y cómo fue que la grabaron. ¿Cuál de ellas? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, el Salvador, y nadie viene al Padre sino por mí. Venid y del agua de vida tomad. Ay, gloria a Dios. Esta yo la oí por los Heraldos del Rey en inglés. Con su vida él demostró que era hijo de Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, el Salvador, y nadie viene al Padre sino por mí. Venid y del agua de vida tomar. Y yo decía, ese mensaje no se puede perder. No se puede perder. Ya Wayne Hooper no estaba con los Heraldos. Yo no podía conseguir el arreglo. Pero
Oído Pérez. Oído Pérez. Oído Pérez, ya yo tenía tanto. Oído Guerrero. Oído Guerrero. Ya yo oía los signos y yo sacaba las 4 voces y le enseñaba. Como ahí yo tenía un solo y el bajo tenía otro solo, era fácil. Entonces yo la traduje y la cantamos porque me gusta. Jenny, todas las canciones que nosotros hemos grabado, ahí yo era un dictador. Si a mí no me gustaba, Sí. no iba. O sea, usted lo ministraba, entonces usted... Entonces yo decía, esta es la que va, esa es la que iba. Diógenes fue un fiel seguidor de los Heraldos del Rey Sí. y puso su talento a nuestra... Diógenes no cobraba un centavo por arreglo. Diógenes no cobraba en su estudio de grabación por las grabaciones de las producciones de los Heraldos. Diógenes era el que montaba la musicalización de los conciertos que nosotros dábamos en el Jaragua, que cobrábamos, pero era para hacer los operativos médicos, que se llevaban mucho dinero. Y una vez me toca a mí el gozo de que había un rebú tan grande en una entradera en el 2003, 2004, en el Jaragua, que los empleados decían, ¿y qué artista es que se está presentando? Porque aquí nunca ha venido tanta gente. 2,000 personas pagando 150 pesos mensuales por taquilla. ¿Cuánto daban mensuales? Hacíamos los operativos médicos quirúrgicos y gratuitos de comida en la frontera. 2 iglesias y 2 pastores salieron de ahí. Gloria a Dios. O sea que el Señor, si uno se pone en las manos del Señor, las ideas vienen. Vienen, sí. Las ideas y vienen, buenas. sí. Y si no tienes todavía cómo sacarle el provecho, el Señor te la da. Gloria o a te Dios. manda la persona que te va a ayudar. Gloria a Dios. Diógenes Domínguez fue una bendición. A quien Dios llama, Sí. también patrocina. Patrocina. Entonces, otra cosa, el Jaragua cobraba en ese tiempo, creo que eran 70, 80 mil pesos por presentación. La persona que administraba... Que eran casi dólares, porque estaba, eso era la paca. Pero te estoy hablando. La persona que administraba, Almita Copelo, se llegó a compenetrar tanto conmigo, porque yo tenía que visitarla para hacer los arreglos y eso, que sin yo darme cuenta, ella fue al concierto benéfico de los Heraldos Celestiales y estaba entre el público. Cuando yo fui al año siguiente a sacar la separación y yo le dije, ¿cuánto cuesta? Me dijo, nada. ¡Wow! ¿Cómo que nada? Yo fui a tu concierto y yo vi lo que ustedes hicieron y yo vi cómo se manifestó el Espíritu de Dios en ese Gloria a concierto. Dios. Pero yo para mí me seguía cobrando 20 mil pesos. Un cantante que pensó que cantar en el Jaragua era fácil, fue donde Almita Copelo a separar una fecha. Y la quiso separar. Y Almita le dijo, tiene que separarla con el 50%. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 50 mil pesos. Sí. El 50% son 50 mil pesos. Pero ustedes a Fernando Guerrero le cobran 20 mil. Almita Copelo le respondió de mala forma. Yo soy la dueña de este negocio y cobro lo que me da la gana. Sí. Usted busca los 100 mil pesos o no canta. Ese señor me llamó a mí diciéndome de todo. Le digo, ¿pero por qué? Me dice, tú me dijiste que tú me cobras. Le digo, eso es lo que me cobran a mí. Y me dice, que sí, pero entonces yo fui a exigir que me cobraran a mí lo que te cobran a ti. Y me botaron de ahí. Pero él se puso guapo. Pero yo le dije, no, tú me preguntaste que cuánto yo pagaba. Yo no sabía que hacían una concesión especial conmigo, porque nunca me lo dijeron. ¿Tú entiendes? Pero ese señor iba a cobrar una taquilla, no 150 pesos, porque en el Jaragua nunca se cobraba 150. Pero como yo, un hermanito, le voy a cobrar más de ahí, si es una obra misionera que se va a hacer. Y era el evento benéfico, que la gente esperaba para ir. Claro, para personas que, óyeme, Jenny, venían gente de Nagua, venían gente de Puerto Plata, de Baní, de San Cristóbal, de todos los sitios pagando guaguas fletadas. ¿Quién tú crees que puede meter 2,000 personas aquí? Sí. Si no es así. Porque, no, en ese tiempo más. Claro. En ese tiempo era complicado. Pero es que una cosa trae la otra. Una vez, y perdona que yo me estoy entendiendo. No, tranquilo. Aquí una vez me llama una persona de la Iglesia Libre Metodista de Puerto Plata, que van a dar un concierto para construir la iglesia, porque la iglesia se le está cayendo encima y quieren recaudar fondos.
Entonces me dice, ¿ustedes pueden venir? Yo digo, sí, ¿cuándo es? Es un domingo en la noche. Pues tú sabes que los evangélicos se reúnen los domingos. Sí, sí. Domingo en la noche y lo vamos a hacer en la playa. Yo dije, ay Dios mío, y el sonido. Se pierde el sonido. Sí. Yo le dije, solamente hay un inconveniente, que es el sonido, pero yo voy a ver cómo yo me las ingenio. Pusimos la fecha, pusimos todo. Ella no me preguntó cuánto yo le iba a cobrar, no me preguntó nada. Yo le dije, vamos para allá. Cuando vamos y damos un concierto, terminamos a las 11 y pico de la noche. Eso era otro, y esa iglesia brincando. Tú sabes cómo Sí, gritan sí. los hermanos evangélicos, no son como los adventistas. No. Olvídate. De gozo. Y era un gozo terrible. Y era canto y canto y canto. Bueno, cuando se acaba el concierto, la señora me dice, yo le tengo una habitación en el hotel tal y está su cena ahí. Y yo le dije, bueno, hermana, yo me voy. Nosotros nos vamos. Yo no me puedo quedar aquí, amanecer aquí. Yo tengo mi trabajo en Santo Domingo y todos somos profesionales, también tenemos trabajo. Entonces ella me dijo, ay Dios mío, no me haga eso, que eso es muy tarde para usted irse a esta hora, a las 11 y pico de la noche. Y no se preocupe que Jehová anda con nosotros. Entonces ella me dice, ¿cuánto usted me va a cobrar? Yo dije, ¿cobrar? Nosotros no hablamos de eso. Me dice, pero ustedes son profesionales. Y yo invité a una persona que por lo que él me pidió yo no podía traerlo. Digo, ¿y cuánto le pidió a esa persona? Me dice, 10,000 pesos en ese tiempo, Jenny. 10,000 pesos. Digo, oh, y usted entonces va a recaudar fondos para hacer una iglesia y usted lo va a coger para dárselo a un cantante que va a alabar y glorificar el nombre de Dios. Entonces ella me dijo, pero por favor, cójame algo, que yo sé que ustedes gastan gasolina, gastan esto. Y me mete un sobre en el saco. Y yo me quedo mirándole así. Y digo, y ese sobre, usted no puede cogerlo como una donación de los heraldos celestiales para que usted construya su iglesia. Templo. Me dice, no, la mujer se rajó a dar grito. 10,000 pesos de cheque. Gloria a Dios. Me dice, si ese, que era uno solo, me pidió 10,000. Yo pienso que 10,000 para ustedes son poco, que vienen de la capital, son 4, vienen en su vehículo, vienen en esto, y ni siquiera la cena la quieren. Ella llamó a todos los miembros, decir, vengan a ver lo que ha pasado, gloria a Dios. Aleluya. Y esas son experiencias que nosotros hemos tenido y no podíamos dejar de cantar, gente. Sí. Cuando tú ibas a la frontera y llevabas un operativo y tú llevabas un camión de comida, un camión. Sí, Nosotros, porque el cuarteto se hizo fundación. sí, pero nosotros no íbamos a cantar. Nosotros íbamos a hacer operativos. Hacer bien. En los batalles y en eso. Y entonces, imagínate, se ponía eso así cuando veían que venía un camión, donde preguntaban que de qué partido eran. Que quién nos patrocina, quién le dio Jesucristo. Mira, a última hora yo tenía que ir a la fortaleza, que me dieran 2 guardias, porque me querían voltear. La gente cuando Sí, la gente cuando le dan eso. Sí, eso no, sí. Entonces, yo cogí una idea. Visitaba las casas. ¿Cuántas casas hay en el batey? 50, 60. Yo hacía ticket con número. Iba por casa. Usted va y se pone en la fila con el número. Y se metía gente. Entonces yo le decía, el que no tenga ticket, que se salga. Porque ustedes, el que no tiene ticket, pertenece a una de esas casas. Entonces yo no le voy a dar 2 comidas a una sola casa. Son 50 casas, voy a dar 50 cajas de comida para esa casa. Y ellos mismos empezaban a salirse y empezaban en fila con sus tickets, íbamos cogiendo los tickets hasta que se redondeaban y no había desorden. Fernando, para terminar esta parte, porque esta entrevista la vamos a dividir en 2, ¿qué tú crees acerca de la obra que ustedes han hecho, de esa obra de hacer el bien, de que la gente conozca el Evangelio a través de las dádivas y de hacerle sentir bien? Es la fundación, Jenny. Una fundación es sin fines de lucro, en primer lugar. La mayoría de la gente hace fundaciones y el gobierno las sostiene. Tienen que estar informando qué hacen, qué no hacen, cuándo lo hacen, a quién se lo dieron. Manden fotos, que manden eso. Nosotros no hacíamos nada de eso. Nosotros no hacíamos nada de eso. La fundación regalaba con el peculio que Dios nos da. Gloria a Dios. Conmigo a la cabeza
y todos éramos profesionales. Cumpliendo el mandato Sí. del Señor Jesucristo, Sí, de que hay que hacer el bien. Sí. Nosotros hacíamos la obra hasta donde podíamos y el Señor me fue multiplicando. Que por cierto hay una canción, y si lo tratas con bondad, y si tú eres generoso, compasivo. Traducción de Fernando Guerrero. Traducción de Fernando Guerrero. Y si tú eres bondadoso, compasivo y generoso, darás a los perdidos la luz. Ese ha Entonces sido te tu traigo pensamiento. esto a colación porque nosotros comenzamos dando comida y dormíamos en la iglesia evangélica que tirábamos colchones en el suelo porque dábamos la vuelta al lago, comenzábamos en Cabral, después seguíamos subiendo, Jimaní, dábamos la vuelta por la descubierta y terminábamos en Neiva, dando y llevando. Entonces llegó un momento en que decimos, pero nosotros hacemos algo que no queda, porque lo que tú te comes hoy, mañana ya no está y vuelves a tener hambre. Entonces me surgió la idea con el doctor Acacio Mesa y con el doctor Radamés Moreta, que eran miembros de la fundación y crecieron junto con nosotros. Ellos eran mucho más jóvenes que yo, y eran médicos. ¿Qué tú crees si hacemos operativos médicos? Ahí comenzaron los operativos. Comenzamos a hacer los operativos médicos, llevamos la medicina, llevábamos todo. Pero una vez, algo caló muy hondo en mí. Le dimos a un individuo que sufría de la presión, le dimos las pastillas y le dijimos, mira, esto nomás te va a durar para un mes, pues nosotros volvemos el otro mes. Y cuando volvimos ya él había muerto. Wow. Eso me desangró. Yo le dije, esto no sirve, Acacio. Vamos a hacer operativos quirúrgicos. ¿Cómo quirúrgicos? Le digo, sí, pero tú sabes lo que cuesta eso. Le digo, sí. Mira, nada más con el material gastable es duro. ¿Y cómo vamos a conseguir los quirófanos? Le digo, déjame verlo. Entonces yo conseguía los hospitales que tenían muchos pacientes que estaban en necesidad de cirugía, pero no tenían dinero. Wow, Fernando, yo no sabía eso. Ajá. Una obra. Oh, sí, 25 años haciendo 300 operaciones gratis al año. Gloria a Dios. Hasta que se murieron. Aleluya. Cuando vino el COVID, se suspendieron. Pues no podíamos visitar hospitales, no podíamos hacer nada. Todo era una restricción tremenda. Entonces los médicos se nos fueron poniendo viejos. Ya no podían ejercer. El pulso para la cirugía no era el mismo. Entonces, pues, el COVID nos paró. Y nos paró. ¿Qué otros médicos trabajan con usted en eso? Los otros no eran cristianos, eran evangélicos. O sea, no eran adventistas, eran Sí, evangélicos. evangélicos. Que trabajaban con Acacio Mesa en el Hospital de los Americanos, Los Alcarrizos. Ya, ok. Entonces ellos, cuando vieron la idea, se agregaron y tremendo. Y ahí estaban los anestesiólogos, estaban los cirujanos. Lo único que nosotros no hacíamos eran cirugías electivas, como del corazón, correcto. nada del hígado, nada de los riñones. Pero ginecología, todas. Hemorroides, todas. Lipomas, todas. Odontología. Circuncisiones, todas. Cosas que había que limpiarlas, todas. Te digo que cogíamos los fines de semana largos. Cuando eran días de fiesta, Sí. Viernes, sábado y domingo, lo cogíamos. Y si eran sábado, domingo y lunes, también lo cogíamos. Y entonces en esos 3 días comenzábamos a las 6 de la mañana y terminábamos a las 10 de la noche. 3, 4, 5 cirujanos. Y hacíamos un día 20, 25, 30 cirugías. Y en los 3 días llegábamos a 100. Fernando, hay una persona ahí, en esa cámara, que no se ha entregado a Cristo. Está en el Valle de la Decisión. O sea, por H por R. ¿Qué tú le dices? Mírame esa cámara ahí. En esa, Sí. todo queda. Todo se acaba. El motivo que me inspiró a mí a servirle a Jesús fue que si tú hoy eres joven, mañana tú eres viejo. Si tú hoy puedes hacer una cosa, mañana no vas a poder hacerla. Si hoy tú tienes belleza, tienes talento, eres un artista, eres un buen pelotero, lo que sea, mañana tú vas a colgar el guante o vas a tener que darte mucho maquillaje o vas a tener que hacerte cirugía o vas a tener que buscar prestado porque las fuerzas se te fueron. Pero a quien tú no le seguiste cuando joven es el único que va a estar cuando tú estés viejo. Cuando nadie te quiera, Jesús
te va a valorar igualito que antes de tu nacer, porque Él conoce a ti desde que tú estabas en el vientre de tu madre y te conoce por nombre. Y Él dio su muerte, su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo, que somos inmundicia y escoria, tengamos vida eterna. Amén. Primera parte de esta entrevista, compártala y dale a like. Nos vemos en la otra parte. Ya soy libre.